en esta tarde antes de meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Yo quiero elevar una plegaria a nuestro Dios para que pueda Él ser el que dirija, el que hable en mi boca y no sea yo, ¿verdad? Sino que sea Él. Así que los que podamos hacerlo, vamos a hacerlo de rodillas y vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta tarde a poder pues hablar solo cosas buenas, ¿verdad? Que podamos aprender de nuestro Dios. Vamos a orar. Yo quisiese que todos usáramos nuestras Biblias esta tarde, porque alguien va a decir, ya va a hablar de Oseas 2, pero no, no vamos a tener el tema de Oseas, ¿verdad? No, lo vamos a hacer a un lado, ¿no? Porque es bonito, muy bonito. Oseas capítulo 2 será bien bonito, pero el Señor pues quiere que meditemos en otra cosa. Decir que nosotros tenemos que estar preparados para cuando nos pregunten, ¿verdad? Para cuando nos digan que nosotros tengamos que explicar algo, ¿verdad? Entonces, en ese concepto de responderle a la gente, tenemos nosotros que ser personas que escudriñen las escrituras. Porque fíjense que los judíos tenían un problema. Ellos escudriñaban las escrituras y Cristo les dice en Juan 5:38, hablando de los judíos, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, les dijo. Entonces, igual manera nosotros, como hijos de Dios que somos, tenemos que escudriñar la Biblia para poder darle respuesta a aquellos que nos preguntan algunas cosas. Bien, vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel. Capítulo 8 del libro de Daniel. Daniel capítulo 8. Ocho 1 en adelante de Daniel. Y quiero que en esta tarde vayamos despacito, ¿verdad? Leyendo este libro, esta parte de Daniel capítulo 8, que dice lo siguiente. Daniel capítulo 8 versículo 1 dice, vamos a leerlo del 1 en adelante. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, versículo 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Versículo 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra el carnero con toda la furia de su fuerza. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien
librase al carnero de su poder. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí para mientras, porque lo vamos a seguir leyendo. ¿Cuántos animales aparecen en escena ahí? Dos animales. Uno de ellos, ¿qué es? Es un carnero. Un carnero que tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Los reyes de Media y de Persia. Lo vamos a ver en la Biblia. Luego dice que apareció otro animalito. ¿Cuál era? Un macho cabrío. Dice que venía con toda su fuerza y dice que no tocaba tierra. Dice que este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces aquí hay 2 animales. ¿Qué son estos 2 animales? Alguien podría leerlo y decir, ¿y qué son? Vamos a leerlo. Capítulo 8, allí mismo, versículo 19. Dice, 8:19 del libro de Daniel. Y dijo, he aquí, le dice el ángel, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de dónde? De Media y de Persia. O sea que este carnero representa, con sus 2 cuernos, representa ¿a quién? A los reyes de Media y de Persia. Esto dice la misma Biblia. Luego dice, el macho cabrío es el rey ¿de dónde? De Grecia. Es el rey de Grecia. Dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, ¿quién es? Es el primer rey. ¿A quién representa este primer rey? Representa a Alejandro el Magno, o sea, Alejandro el Grande. Este fue el primer rey de Grecia, el primer rey griego que existió. Ahora, miren, todo este capítulo 8 es bien interesante. Ahora vamos a ver, estamos viendo aquí que la conquista del reino de los griegos en contra de los medos persas. Este animal, el macho cabrío representando a los griegos, representa a Alejandro Magno, su primer rey, conquistando el reino de los medos y de los persas. Mire ahora lo que dice el capítulo 8, versículo 8, dice así: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, o sea, el reino de los griegos, ¿a través de quién? De Alejandro Grande. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Dice de que este cuerno, este Alejandro Magno tenía, dice que 4 generales, los cuales aquí dice que son 4 cuernos. Estos 4 cuernos representan a 4 generales que tenía Alejandro el Grande. Estos son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, 4 generales que tenía Alejandro Magno. Entonces este cuerno dice que estando en su mayor fuerza fue quebrado. La historia dice que de 33 años Alejandro el Magno murió. Este hombre estaba joven, por eso dice cuando tenía la mayor fuerza murió, ¿verdad? Entonces, si todos sabemos los 3 deseos que pidió, ¿verdad? Ya los hemos visto aquí en algún momento, los 3 deseos que pidió Alejandro el Magno. Uno de ellos era que los mejores médicos de su tiempo llevaran el ataúd de él, porque quería mostrarle a la gente que los médicos no tienen poder para poder salvar la vida. El otro deseo que él pidió fue que todas sus riquezas que tenía, cuando fuesen a sepultarlo, la fueran tirando en el suelo, para que todos supieran que el dinero no es nada en este mundo y que nada, pues, de lo que hay aquí vale ante la muerte. Y el tercer deseo que pidió Alejandro fue que sus manos quedasen afuera del ataúd, ¿verdad? Como diciendo, así como venimos, así nos vamos, nada nos podemos llevar. Bien, esos son los 3 deseos de él, pero no nos vamos a centrar en eso. Entonces miren, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco fueron 4 generales, y cada uno tomó poder, se convirtieron en reyes. Dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 9, dice así:
Voy a leer el 8 y el 9. Dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque hay un cuerno pequeño que sale ¿de dónde? De uno de los 4 generales sale otro reino. Ese cuerno pequeño sale de uno de los 4. ¿Verdad que estamos leyendo así? De uno de los 4 salió otro y es un cuerno pequeño. Pero ¿sabían ustedes que al llegar a esta parte, hermanos, hay un cuerno pequeño en el capítulo 7 de Daniel también? Y quiero hacer mención de esto porque muchos se confunden aquí. Al llegar al capítulo 8 de Daniel, hacen una mezcolanza y creen que el capítulo 7 tiene que ver con el capítulo 8, pero no es cierto. Porque en el capítulo 8 que estamos viendo, ¿de dónde sale el cuerno pequeño? De uno de los 4 cuernos, o sea, generales que tenía Alejandro el Magno, que es el reino de los griegos. Y en el capítulo 7, que lo vamos a ver también ahorita, vamos a compararlo, capítulo 7 de Daniel, versículo 7, 7 de Daniel, 7 de Daniel, 7 y 8. Dice: después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos? 10. Esta no tenía 4, ¿verdad? ¿Tenía cuántos? 10. Observen ustedes. Lo que estamos leyendo en el versículo, en el capítulo 8, dice que de uno de los 4 cuernos, ¿cuántos tenía entonces allá el macho cabrío? 4 cuernos, que eran los 4 generales de Alejandro Grande. Pero aquí vemos nosotros que esta bestia tiene ¿cuántos cuernos? 10. Miren, es muy diferente. Luego dice, y tenía 10 cuernos, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, 7, 8 del libro de Daniel. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, y hasta el punto que cambió, dice que intentó cambiar los tiempos y la ley, dice el versículo 25. Este cuerno pequeño nace en medio de ¿cuántos? De 10. ¿Verdad que es diferente al del capítulo 8? ¿Cuál es la diferencia? Que el cuerno pequeño del capítulo 8 sale de ¿cuántos? De uno de los 4 cuernos que son los 4 generales de Alejandro el Grande. Pero el del capítulo 7 sale en medio de 10 cuernos que representa la bestia que es Roma. ¿Sí comprendemos? Porque de repente, miren ustedes, por eso muchas veces saben ustedes que nos preguntan algunas personas y no podemos responder porque a veces no leemos, no nos dedicamos a leer la Biblia, a escudriñar. Estamos escuchando, hermanos. Bien, cuando nos preguntan, nosotros decimos, no, es que Dios va a hablar por mí. No, Dios va a hablar cuando usted lea, escudriñe. Porque dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque el Espíritu vuestro Padre, dice, hablará en vosotros, pero nuestro Padre no va a hacer que inventemos. Tenemos que nosotros leer la Escritura. Entonces, hermano José Antonio, ¿por qué no es igual el cuerno pequeño del capítulo 8 con el del capítulo 7? No es igual porque aquel nació en el Imperio Romano. Nada tiene que ver con lo que estamos estudiando el capítulo 8 porque esto tiene que ver con Grecia y no con Roma.
nació entre 10, el cuerno pequeño, el capítulo 7. Y el cuerno pequeño, Daniel 8, nació de uno de los 4 generales griegos. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Entonces saben ustedes que el sábado esto fue lo que tratamos allá con los hermanos después del programa que tuvimos. Y estuvo pero bien maravilloso. Saben, cuando alguien no dice la verdad y no tiene la verdad de la Biblia, comienza a tragar grueso y no sabe qué responder. Es tremendo. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios para que cuando nos pregunten podamos responder con un así dice la Biblia. Así está escrito. Nuestro maestro que tenemos, que es el Señor Jesús, a cada prueba que Satanás le hizo, ¿qué le dijo? Escrito está. Nosotros también tenemos que ir con un escrito está ante la gente. Si a la gente no le decimos escrito está, es difícil que nos crean solamente porque nosotros lo vamos a explicar. Tenemos que decir escrito está. Entonces aquí estamos viendo 2 tipos de cosas similares, pero no son las mismas. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 sale de uno de los 4 generales. Y el cuerno pequeño del capítulo 7 sale en medio de 10 reyes, que es un 11º reino. Y ese cuerno pequeño, de paso, puede representar al imperio romano, podemos decir a Roma cristiana, que dicen ellos que son cristianos. Pero en el capítulo 8 nada tiene que ver. Ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 8, versículo 10. ¿Sabe? El día sábado que nosotros estuvimos allá, dice, hermano, explíquenos el capítulo 8, versículo 10. Y es tan fácil hacerlo cuando nosotros vamos a la palabra del Señor. Dice, y se engrandeció este cuerno pequeño de uno de los 4 generales, este cuerno pequeño que fue el que surge aquí, ya el reino de los griegos, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces algunos creen que cuando dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, creen que se trata de ángeles celestiales y que se engrandeció contra los ángeles del cielo. Así creen muchos al estudiar Daniel capítulo 8. Sin embargo, vamos a ver que en la Biblia estrellas puede representar a quienes, a los líderes, a los enseñadores. Vamos a verlo en Apocalipsis 1:20. Vamos a ver aquí, para que no nos durmamos, porque vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde. No, son bromas, ya vamos a terminar. Son bromas. Vamos a ver. Vamos a ver, Apocalipsis 1:20, hermano Tanchito. El misterio de las 7 estrellas que han visto es mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Entonces dice aquí que estas estrellas del cielo son los enseñadores que tenía Israel. Hubo un poder malvado que arrastró a esos líderes religiosos que tenía Israel, ¿verdad? Y los echó por tierra. También dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver, hermano Virgilio, 12:3 de Daniel. 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces Dios compara, muchas gracias hermano, Dios compara a los enseñadores, ¿cómo los compara? Como estrellas. Y las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha son los ángeles de las 7 iglesias. A ver, ¿esos ángeles eran celestiales o eran humanos? Eran humanos, eran mensajeros. Por ejemplo, si el hermano que predica, somos mensajeros de Dios. En algún momento se nos puede llamar como ángeles de Dios. ¿Ve? Porque llevamos un mensaje de Dios. Entonces, no sencillamente cuando la Biblia habla de estrellas, no está hablando de los ángeles celestiales. Puede estar hablando también de los
enseñadores del pueblo. Cuando dice entonces que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, está hablando del ejército de Israel y está hablando de los líderes religiosos que accedieron ante un poder blasfemo que se levantó, el cuerno pequeño. Versículo 11 dice así: y aún se engrandeció, 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe, 8:11 de Daniel, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí vamos a ver otro problema. Dicen, hermano, ¿y quién es el príncipe de los ejércitos? ¿No está hablando de Jesús aquí? Y les digo yo, les aseguro que no. No, no es así. Está hablando de un príncipe que había en Israel, que lo vamos a leer en la Biblia también. Vamos a ver lo que dice Hechos 23:2. Y lo vamos a leer hasta el 5. Había un príncipe que le llamaban el principal. Bueno, Nicodemo era uno de esos, ¿verdad? Dice la Biblia que vino Nicodemo, un principal entre los judíos. Y vamos a ver lo que había dicho Dios. Vamos a ver, Hechos 23:2 al 5. Cuando dice que se engrandeció aún contra el príncipe de los ejércitos. Miren lo que dice. Hechos 23:2 al 5. Vamos a pedirle que a la hermana Rosita le gusta leer bastante. Yo me he fijado que le gusta leer. Así que vamos a poner que lea el 23:2 y lo va a leer hasta el 5, hermano. ¿A usted le gusta leer? 23:2 al 5, pero despacito y bien leído. Vamos a ver. Hechos 23. Dos al 5. Sí. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios con furia. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Miren qué bonito lo leyó, ¿verdad? Escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Habían príncipes en Israel? Sí. Claro que sí. Entonces dice que se engrandeció hasta el príncipe. Vamos a ver qué más dice la Biblia. Éxodo 22:28. Éxodo 22:28. Vamos a pedirle a la hermana Madeline que lea ese versículo. Éxodo 22:28. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Éxodo. Sí, Éxodo. Éxodo 22:28. Éxodo 22:28. No injurirás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Amén. Gracias, hermana. Esa es la escritura que Pablo cita del Antiguo Testamento y dice: escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Así es que habían príncipes en Israel. Y entonces por eso dice que hasta el príncipe del ejército dice que se levantó este poder. Y dice que echó por tierra el santuario y lo pisoteó. Miren, hermanos, este poder malévolo quitó el continuo sacrificio, pero hay un problema. Hay un problema. Y esto aquel día lo platicamos con los hermanos, que donde fui yo por misericordia de Dios a platicar con ellos. Le digo: por favor, léame una versión que la iglesia adventista saca, porque esas Biblias que tienen mi esposa, la niña, la versión 2000 que tiene el niño, ya van a ver ustedes la diferencia. Vamos a ver. Dice, versículo 12. Vamos a ver, versículo 12. Léemelo y besita, por favor. 8:12 de Daniel. 8:12. Ya van a ver ustedes la diferencia y voy a poner a que lo lea el hermano Fidel en la versión de él. Y ustedes pueden corroborar. Vamos a ver. Entonces cuando...
importa, hermano. 8:12 de Daniel. Vamos a ver. Léeme el librecita, por favor, en voz alta, que se oiga, que los hermanos oigan toda esa cita. 8:12. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra. Por tierra la verdad, y prosperó en todo lo que Muy bien. ¿Ustedes oyeron una diferencia ahí? ¿Oyeron una diferencia con esa versión que tiene la niña? Vaya, si no la vieron, yo voy a estar insistiendo, porque esa versión tiene una diferencia. Y cuando alguien no la sabe, entonces vienen aquellos hermanos y dicen, no, mire, aquí no dice así. Y ya van a ver. Lea al hermano Fidel versículo 12, el mismo versículo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Léelo, Miqueas, el mismo versículo para ver la diferencia. El mismo. 12. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. ¿Ustedes oyeron una diferencia? No, no la percibieron. Esta palabra no la tiene la Biblia que está ahí. Esta palabra no la tiene esa versión. Esa versión que tiene mi esposa, que anda la niña, que anda Miqueas, no tiene esa palabra. No la tiene. Y ya les voy a decir por qué no la tiene. Ya van a ver. Versículo 13. Léanlo. Leamos el versículo 13. Vamos a ver, nuestro hermano Rosibel no ha leído. Después va la hermana Alma también. No se nos va a escapar. Aquí todos van a leer. 13. Venga. 8:13. Sí. Entonces oí a un santo Oigan lo que dice. que hablaba, otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteado. Muy bien. Vamos a ver. Ahí otra vez vuelve a aparecer la palabra esta, ¿ven? Vuelve a aparecer esta palabrita ahí. ¿O no? ¿Sí vuelve a aparecer esta palabra o no? ¿Ah? Sí vuelve a aparecer. Vamos a ver. Miqueas, lea el versículo 13. El mismo versículo. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación? Oiga, no dijo sacrificio. No mencionó esa palabra. ¿Saben por qué? ¿Por qué la han quitado de ahí? Porque ellos quieren decir que el continuo que quitó no son los sacrificios. Ellos quieren explicar en la versión de ellos que lo que va a quitar ese, y que todavía no se ha cumplido, dicen ellos, es el sábado. Eso es lo que va a quitar ese cuerno pequeño que todavía no se ha dado, que es Roma. Y lo mezclan los dos, el del capítulo 8 con el del 7. Y dicen lo que va a hacer va a quitar el sábado. Eso no es lo que dice la Biblia. En Daniel 7:25 estoy de acuerdo yo que el cuerno pequeño, Daniel 7:25, ya tiene sueño. Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño, que es Roma, dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. Ese sí estoy de acuerdo yo. Pero el del capítulo 8, cuando dice que va a quitar el continuo sacrificio, no tiene que ver nada con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque los sacrificios que nosotros hacemos son muy diferentes a lo que hacía la nación israelita. Entonces, ¿qué fue lo que quitó? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué es el continuo sacrificio que fue quitado por este poder que lo vamos a ver? Daniel capítulo 8 versículo 12 al 13 que hemos leído. Vamos a ver Éxodo 29, 38 y 39. Éxodo capítulo 29. Éxodos capítulo 29, 38 y 39.
Hermana Alma me lo va a leer ahora. Tiene aquí. 29 dice. Éxodos 29, 38. 29, Y yo después de esto les voy a hacer preguntas. 38. A 29, 38 y 39. Y dura- y buscaron el pecado. Éxodos 29, Perdón, no sé. 29, 38 y 39. Y será para Aarón y para sus hijos. Te lo leo yo, hermano. Esto es lo que será sobre la Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerá uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerá la caída de la tarde. Muy bien, gracias hermana Alma. Bien, Perdón por la... muy bien. Dice que ofrecían un cordero por la mañana y otro por la tarde. Y dice que este poder iba a quitar los sacrificios, iba a abolir ese ritual que había en el templo, que Jehová lo había establecido. Vamos a ver lo que dice 41 y 42 de ahí mismo. Vamos a decirle a la hermana Rosita que lo lea. 41 y 42. Ahí mismo. Más ofrecerás una parte de un efa de flor de harina, unos 2 gramos de azúcar, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de oliva, masacada casi 1 litro, y la libación será la cuarta parte de un hin de vino con cada cordero. 41. Ofrecerás al otro cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, como una liberación y gastos. Aarón será una ofrenda encendida en honor del Señor. 42. Esto será un holocausto continuo durante vuestras generaciones a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor, donde hablarán con nosotros. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bien. ¿Cuánto tiempo se iba a hacer esto? ¿Cómo le llama a estos holocaustos que hacían? Holocaustos continuos. ¿Cómo le llama? Continuos. Entonces, ¿qué dice Daniel? Que iba a quitar el continuo sacrificio. Entonces, ¿a qué se refiere? Que ese poder iba a quitar el continuo sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde. Fácil. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no hacemos ese tipo de sacrificios, ¿o sí? Nosotros hacemos otro tipo de sacrificios, pero no esos. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Daniel 8 no tiene nada que ver con nosotros. Daniel 8 no tiene nada que ver con nosotros. Vamos a seguir estudiando lo que dice ahí. Esto indica que un poder maligno suspendería lo que Dios había establecido en el santuario. ¿Cómo se contaminó el santuario? Hay una pregunta. Fíjense que a pesar que en la Biblia nosotros tenemos 66 libros, pero hay libros históricos que, aunque no son del canon bíblico, ofrecen mucha, ¿cómo se llama? Información. Gracias, hermano. Mucha información. Por ejemplo, el libro de Macabeos. En el libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 10 al 12, nos dice de una manera maravillosa cómo se contaminó el santuario. Yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer porque, para que así pues, aquí ando la versión católica que nos va a ayudar. Primero los Macabeos. Primera Macabeos. Ajá. Verá Macabeos capítulo 1, 10. Miren lo que dice aquí. Alejandro murió. Lo voy a leer desde el 1:7 de Macabeos. Este es un libro de historia. Podemos tomarlo así como una historia. Dice:
Alejandro murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder. Sus generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, entraron a posesión del poder. Cada uno en su región. Cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema, la corona, como reyes, ¿verdad? La diadema. Y sus hijos después de ellos, durante largos años. Y multiplicaron los males sobre la tierra. De ellos surgió, dice, un renuevo pecador. Un renuevo pecador. De ellos. ¿De quién de ellos? De uno de los 4. De ellos surgió un renuevo pecador. Antíoco Epífanes, dice la historia, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, subió al trono en el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras les parecieron bien, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. ¿A quién acudieron, hermano? Al rey, uno de los grandes que tenía el pueblo de Dios, Israel, que Dios lo había puesto, porque él quita reyes y pone reyes. Acudieron a él, y el rey, ¿qué hizo? Accedió, cayó, consintió. Gracias, hermano. Dice, en consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. ¿Cómo fue contaminado entonces el templo? Mire cómo se contaminó. Rehicieron sus prepucios y renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos, y se vendieron para obrar el mal. De esta manera Antíoco Epífanes estaba llevando a cabo la contaminación del santuario de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Del 10 al 12 vamos a leer, pero ya nos pasamos. Dice: Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos, ocuparon las ciudades fuertes de Egipto, y Antíoco se hizo con los despojos del país. En el año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso y subió contra Israel, y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, la copa, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro, dice, que cubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, del oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Qué terrible lo que hizo este hombre en el templo de Dios. De tal manera que sigue diciendo Macabeos que ordenó que mataran cerdos en el altar del Señor. ¿Qué ordenó el Señor que hicieran los sacrificios mañana y tarde? ¿De qué? De corderos. Pero este hombre dijo: hay que matar cerdos, un animal contemplado por Dios inmundo. Y de esta manera contaminó el santuario del Señor. Miren qué tremendo. Contaminó el santuario del Señor. Este rey que se llamaba Antíoco. Entonces dicen los hermanos, entonces ¿quién es este hombre que hace todo esto? Es Antíoco Epífanes, según la historia. Él cumplió la profecía de Daniel 8. Completamente él la cumplió. Ahora miren lo que sigue diciendo. Vamos a ver. Una pregunta. Sí. Es una pregunta. Quiero saber que eso se hizo en el segundo templo. ¿Cómo? Eso que hizo Antíoco lo hizo en el segundo templo de Jerusalén. Yo creo que fue Que primero lo destruyó Nabucodonosor cuando llegó. Entonces tuvo que ser en el segundo templo. Vamos a ver. Abolieron la ley o alianza sagrada de la circuncisión, como ya leímos. Antíoco Epífanes
Macabeos, primera Macabeos 1:20, en el año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. ¿Y qué hizo en el santuario? Entró con insolencia. Macabeos 1:21 y 22, lo que hemos leído. Se llevó el altar de oro y se llevó muchas cosas de ahí. Y 5, derramó mucha sangre, según Macabeos 1:24. Habló con gran insolencia. Antíoco Epífanes, primera de Macabeos 1:41 al 44, estableció en Jerusalén cultos paganos. Daniel 8:11, Éxodo 29, 38, 39, lo que hemos leído. Quitó en el santuario el holocausto del sacrificio continuo y abolió la observancia del sábado. Ordenó sacrificar cerdos y de esa manera mancillar el santuario y los santos. Así que la profecía de Daniel 8 se refería al pisoteo del santuario por parte de Antíoco Epífanes. Este reino durante el periodo de los griegos, desde el año 175 a.C. hasta el año 164 a.C. Daniel 8, 10, 11, las estrellas, los líderes religiosos de Israel. Bueno, ya lo vimos. Y dice, y él dijo, ahora vamos entramos a la parte para terminar este estudio. Les digo, hermanos, este estudio tendría que ser que nosotros estuviéramos bien conectados a este estudio. Lastimosamente en veces no podemos, por número 1, el tiempo. Número 2, cosas que hay que atender en veces, ¿verdad? En la casa de oración, y no podemos conectarnos bien. Bien, pero vamos a ver lo que dice. Daniel 8:14. Entonces vemos que Antíoco Epífanes cumplió la profecía, pero vamos a ver lo que dice Daniel 8:14. Y vamos a ir terminando ahí. Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 días de tardes y de mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí surge otro problema. Y el problema que ven algunos es, bueno, estos son, dicen algunos, son años. Estos son 2300 años, porque dicen que un día en la profecía equivale a un año. Pero ¿de dónde sale la idea de que 2300, estos 2300 que están ahí son años? ¿De dónde sale la idea? Porque en Daniel no dice nada. Yo les decía, muéstrenme con el libro de Daniel a ver si dice que son 2300 años. Y dicen, no, ahí dice días de tardes y mañanas. Entonces, ¿de dónde sacan la idea? Son días literales de tardes y de mañanas. En Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, mis queridos hermanos, resulta que lo que ahí dice son 2300 días literales de tardes y de mañanas. Por ninguna parte del libro de Daniel dice que son años, dice que son días de tardes y de mañanas. Ahora, si yo quiero comparar otras citas, por ejemplo, yo vengo y digo, bueno, ¿cuántos años duró Israel en el desierto vagando? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Alguien se acuerda? 40 años. Pero los 40 días que fueron los espías a ver la tierra, se les volvieron ¿cuánto? 40 años. Entonces los 40 días eran figuras de los 40 años que pasaron vagando en el desierto. Pero ahí lo dice, ¿verdad que no tenemos que inventar? Ahí lo dice, está escrito. En Ezequiel capítulo 4 versículo 6 dice que por la maldad de los 40 años de la casa de Israel, aquel iba a dormir 40, dice llevarás tú la maldad 40 días. Por los 40 años de maldad, Ezequiel se le ordenó dormir 40 días de su lado derecho, de su lado izquierdo, no sé cómo es, pero, ¿cómo? Dice que es día por año, o sea, los 40 años se le volvieron 40 días al profeta, es al revés. Pero en el libro de Daniel, ¿a dónde dice que son años? Ahora, ¿qué tienen que hacer? Inventar, pues, porque no dice, el libro de Daniel no dice por ninguna parte. Y yo les decía a los hermanos, para inventar en la palabra de Dios, yo no sirvo. La Biblia dice que son años y son días y no son años. Y cuando dice que son años, son años. Bien, entonces dice hasta 2300 días de tarde y de mañana el santuario será purificado. Pero, ¿cómo es y por qué es que dicen así muchos hermanos
por ejemplo, yo los 10 hermanos que fui a visitar dicen así y lo interpretan así. ¿Por qué? ¿De dónde sale la idea? Bueno, hay otra palabrita que quiero compararla con ustedes. Vamos a buscar en Daniel capítulo 9, versículo 24, y yo quiero que me ayuden con esas versiones que tiene Miqueas, que tiene la IB y que tienen ustedes, y van a compararla. Vamos a ver, miren ustedes cómo son. La astucia de los hombres es tremenda. 9:24 del libro de Daniel. Vamos a ver otra frasecita ahí, miren. Vamos a ver otra frasecita que no está en la Biblia, pero que ellos le ponen porque ellos quieren hacer creerle a la gente de una manera. Vamos a ver. 9:24 de Daniel. 9:24. Vamos a pedirle al hermano Tanchito, porque yo veo que tiene bastante sueño, ¿verdad? Y ya que es lo último que vamos a leer. Estoy Ya. leyendo, hermano. Perdone, pues. 70 semanas Bueno, es lo que quiere que lea. Perdone, ¿verdad? sí, esa. Léalo. 9:24. 24, así es. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí nomás, hermano, ahí nomás, sí, padre, ya va a ver. ¿Por qué? Léalo, Miqueas. 70 semanas están cortadas para Oiga. tu pueblo y tu santa ciudad. Punto. ¿Cómo dice esa versión? Cortadas. Todo está hecho cabalito para bien de ellos. Como dice esa versión que leo la hermana Tanchito. ¿Cómo dice? Están determinadas. Ah, es bien diferente. ¿Cómo dice la suya, hermano Fidel? Determinado. La suya, ¿cómo dice, hermano? Determinada. Y si usted lo busca en toda la Biblia, hay una compu Biblia que tiene el hermano, compárenlo. Esa palabra que dice ahí, dice la Biblia que anda Miqueas, dice la Biblia que anda Ibecita, dice 70 semanas están cortadas, dice. Ah, viene la astucia de ellos y dice, hermano, ¿y cortadas de dónde? Le preguntan a uno. Y dicen entonces ellos, cortadas del periodo más largo, de los 2300 años. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice 70 semanas están determinadas. Decretadas. Y en otra versión dice decretadas sobre tu pueblo. No dice cortada. ¿Y de dónde sacan esa idea ellos? Ah, porque le quieren hacer creer a la gente que esas 70 semanas están cortadas de un periodo más largo, que son los 2300 años. Y le quieren meter a la gente eso. Pero cuando alguien estudia y ve una Biblia y compara otra, dice, no, aquí no dice cortadas, aquí dice determinadas. Determinadas. Ahora, hermanos, ¿saben qué? Estos 2300 que dicen algunos que son años, ¿saben de dónde lo toman ellos? Aquí dice que 70 semanas están determinadas. Entonces ellos dicen cortadas. Ellos dicen cortadas. Entonces dice aquí, Han sido fijadas. Dice. fijadas, dicen otras versiones, ¿verdad? Pero desde el año 457 lo ponen. Y lo ponen desde el edicto de Artajerjes. Y yo les pregunto, les digo yo, bueno, ¿de dónde sale porque ellos me dicen, vamos a ver qué dice la Biblia? Ah, vamos a ver qué dice. Y ellos leen esta. 9:25 de Daniel. 9:25. Lo hice sin micrófono porque yo sabía que íbamos a estar estudiando, ¿verdad? Por eso quité el micrófono. 9:25 de Daniel. Miren lo que dice. Sabe pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces, ¿cuál es la partida de estas 70 semanas? ¿Cuál es la partida? Desde que salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Desde ahí va a comenzar el periodo. Entonces ellos dicen, esta orden la dio Artajerjes. Y otra vez tuvieron problemas. Porque cuando yo les digo, ¿están seguros que fue Artajerjes? Dicen que sí. Ellos dijeron que sí. Y le digo yo a la hermana que vino aquí, hermana Ángela, ustedes vieron a la hermana Ángela que vino al convivio, ¿verdad? Una hermana que se sentó atrás de donde estaba yo, el hermano la fue a traer. Y la hermana dice, no, pues ahí dice que desde que salga la orden para reconstruir Jerusalén. Vamos a ver entonces quién dio la orden, porque usted dice que fue Artajerjes. Ustedes dicen que fue Artajerjes. Vamos a ver Esdras 1 y 2.
Esdras 1, 1 y 2. Esdras 1, 1 y 2. Dice, miren lo que dice. Ellos me dijeron, no, es que Ciro dio la orden, pero para que reconstruyeran la casa de los judíos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Miren lo que dice 1, 1 y 2 de Esdras. Mana Rosita, ¿lo quiere leer? Esdras 1, 1 y 2. Ya van a las 4, van a el tiempo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, a fin de que se cumpliera la palabra de Yahweh, hablada por el profeta Jeremías, Yahweh movió el espíritu del rey de Persia, que hizo proclamar por todo su reino oralmente y por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el reino de la tierra me ha sido entregada por Yahweh, el Dios del cielo, quien me ha recomendado que le construya el templo en Jerusalén, ciudad que está en Judá. Amén, punto. Así que Ciro dio la orden para que se reconstruyera la casa de Yahvé que estaba en Jerusalén. ¿Quién dio la orden? ¿Ciro o Artajerjes? Ciro la dio primero. Entonces, el versículo de Daniel, yo les pregunté a ellos y les digo, ¿Daniel dice que desde que salga la orden por Artajerjes? No me dijeron, dice que desde que salga la orden. Entonces, ¿quién dio la primera vez la orden? ¿Quién la dio, hermano? Ciro. Y no la dio en el año 457. No la dio en ese año, la dio como 80, 83 años antes. Entonces ya no les pegó la profecía y les digo yo, y entonces ahora ¿cómo van a hacer? Y me dicen ellos, es que es simbólico. Entonces no es literal. Entonces ustedes me dicen que son 2300 días literales, pero ahora me están diciendo que son simbólicos. Yo no les creo. No les creo. Entonces y me dicen ellos al final, menos mal que la iglesia no tiene nombre, la Biblia no dice nombre de iglesia. Y les digo, ¿cómo no? Tiene un nombre la iglesia. Miren, les digo yo, este ventilador, está un ventilador ahí, es de la hermana Elba. ¿Verdad que sí? Sí, dice la hermana Elba, es mío. Muy bien. Esta casa es de la hermana Elba, ¿verdad? Sí, dice, es de la hermana Elba, porque ellos se están reuniendo. Entonces, ¿la iglesia de quién es? Y dicen ellos, de Dios. Así se llama. Lea 1 Corintios 1, 2 y lo leyeron. Y dice, sí, hermano, es que a la iglesia sí le iban a poner, pero Elena de Guay se metió y dijo que no le pusieran así. Qué tremendo. Qué tremendo. La iglesia se llama iglesia de Dios porque a Él le pertenece. Nosotros le pertenecemos a Él, por eso somos iglesia de Dios. Así que, hermanos, por ninguna parte donde usted lea, cuando leamos este libro de Daniel 8, vamos a encontrar que esos 2300 son años, no en ningún momento, son días literales. ¿Cuánto tiempo es? Y aquí voy a terminar. ¿A cuánto equivale 2300 días? Equivale a 6 años, 4 meses y 20 días. A eso equivale. Y cuando usted va haciendo la cuenta bien cabal de lo que dice Macabeos, usted haya cabalito esa cuenta. Y lo vamos a dejar ahí porque si no vamos a llegar hasta las 5 de la tarde. Pero si yo hago la cuenta en Israel, ¿verdad que los meses no tienen 365 días? Tienen solo 360 días. Entonces usted lo hace así. 360 por 6 igual a 2160. Más 120 igual a 2280. Más los 20 días igual a 2300 días. Eso le da. Así es que en la palabra del Señor nosotros podemos corroborar que estos no son años, sino que son días literales y que fueron 6 años, 4 meses y 20 días. ¿Y saben lo más bonito? Cuando uno conoce, cuando uno ha conocido y tiene literatura de estos hermanos que dicen así, es muy bonito porque con la misma literatura de ellos uno va y platica. Dijeron ellos, nosotros no somos cerrados, nosotros no tenemos un credo cerrado. Y cuando llegamos a esos puntos se cerraron. Y les digo yo, hermanos, y nos dicen que no tienen un credo cerrado. Yo veo que sí, sí lo tienen.
puesto que se están cerrando a creer de esta manera como la Biblia dice. Bien, hermanos, pero yo les diré una cosa: si el propósito de la gente fuera de unirse a la iglesia de Dios, con gusto vuelvo a ir, pero si no es para unirse a la iglesia de Dios, mejor no. ¿Para qué, hermano? Una pregunta, hermano. Como ellos los ponen por día, por año, ¿no? Sí, Son 6 años, 4 meses, 20 días. sí. ¿Qué profecía quieren poner ellos? 1948, 44, ¿no? Muy bien. Gracias, hermano. Esa es, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias por eso que preguntan. Pero yo les decía, si nosotros seguimos, llegamos a las 5 de la tarde. ¿Saben por qué? Porque ellos lo que quieren decir que desde el año 457, y ustedes cuentan los 2300 que ellos dicen que son años, llegan hasta el año 1844. Pero que no llegan hasta 1844, ahí hacen trampa, porque llegan hasta 1843, le falta un año todavía, y les digo, ¿y dónde sacan ese año? No, es que no hubo año cero, no existe el año cero. Qué tremendo. Para hacer que llegue a 1844, ellos estiran y dicen no hubo año cero. Entonces llegan a 1844. Ahora, ¿y qué pasó en 1844? En 1844 lo que pasó fue esto, dicen ellos. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, dicen ellos, ¿verdad? Del santuario. Vamos a ver lo que dice. ¿Quieren que leamos un poquito más o ya no? 9, 11 y 12 de Hebreos. ¿No te da la cuenta? ¿No? ¿No te da la cuenta? No le sale. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero miren ustedes, yo lo voy a empezar a leer. 9. Desde el versículo 3 voy a leer. 9:3 en adelante. Miren lo que dice. Mucha atención en este pasaje. Dice así: tras el segundo velo que había en el santuario terrenal, está narrando lo del santuario terrenal, ¿verdad? Que se hizo allá en Israel. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Qué estaba detrás del segundo velo? El lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Esto no es el altar del incienso, no, es un incensario. Es una cosa donde metían el incienso para dentro del lugar santísimo, porque el altar del incienso no está en el lugar santísimo. Pero dice, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Estaban cubriendo el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente. En la primera parte del tabernáculo, ¿cuántas veces entran los sacerdotes? Todos los días, continuamente. Dice, continuamente. ¿Por dónde íbamos? Para cumplir los oficios del culto, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo quien entra, el sumo sacerdote, y no entra continuamente, solo entra una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Cuando Cristo murió, ¿saben lo que pasó? Se rasgó por la mitad del templo, ¿verdad? Se rasgó. Y la Biblia dice de que se rompió el velo del templo. Dice entonces el versículo 9:
lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas a tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, ¿sí estamos escuchando? Sí, hermano. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, que no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo no llevó sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre. Dice, por su propia sangre, entró una vez y para siempre. ¿A dónde dice que entró? En el lugar santísimo, porque solo ahí entraba una vez al año el sacerdote, pero Cristo entró una vez y para siempre en ese lugar santísimo. Entonces yo les digo a los hermanos, entonces díganme ustedes por qué dice la Biblia en Hebreos que Cristo entró al lugar santísimo, no en 1844, entró a lo más que ascendió a los cielos. Dice que una vez que ascendió a los cielos, ¿se sentó a dónde? ¿Habrá un lugar más santo que la diestra de Dios? ¿Qué había en el lugar santísimo? Les pregunto, ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Qué mueble? El arca del pacto. Pero en el arca del pacto, ¿qué habían? Dos querubines que representan la presencia de Dios, la chequina. Y si Cristo ha ido ante el Padre, presentarse ante la presencia del Padre, ¿a dónde ha entrado? Al lugar santísimo, ¿ves? Y no en un año como lo dicen ellos, sino cuando ascendió al cielo. En el 9 y en el 11 están las respuestas, hermano. En el 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Sí? Y en el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo de los bienes venideros. Exactamente. O sea, ahí está, hermano, que una cosa es el tiempo presente, cuando se escribió esto, y otra cosa es cuando Cristo ascendió. Ascendió al cielo. Correcto. Entonces, hermanos, con esto voy a terminar ya, porque ya se nos hizo un poco tarde, pero decirles que este estudio es muy bonito, y a mí me gusta compartir con aquellos que yo conocía este tema. Me gustaría que se sentaran, de veras les digo, porque en realidad al estudiar una y otra vez, yo me vuelvo, digo yo, más sabio. ¿Por qué? Porque este tema, hermanos, es un tema que, si me decía un hermano una vez, se llama hermano Roberto Rojas, ya lo conocen, hermano, bótenle 1844 a ellos, me dice, y se les derrumbó todo. Se les derrumbó todo. Esa es la base de ellos, esa es la base. Entonces, hermano, nuestra base tiene que ser la palabra de Dios con la verdad. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Entonces, que lo que nosotros digamos esté escrito aquí con la palabra de Dios. Y el sábado ya en la tarde venía glorificando a Dios, y le digo a mi esposa, qué barbaridad, qué contento me siento. Que se conviertan. No busco que se conviertan, busco que oigan el mensaje. Eso es lo que busco. Y ¿saben qué? Dios me bendijo esta semana, y el lunes ya no fueron adventistas, fue una monja. Andaba vendiendo y de repente, ¿verdad? Ya terminamos el estudio. Andaba vendiendo y de repente me encuentro con una clienta que yo tengo, y la hermana de esa clienta es monja, y estaba ahí de visita. Entonces, bueno, y comenzamos y me dice así, desde que te vi que entraste, me dice la monja, vi que eres un católico. Dice ella, ¿verdad? Tienes el sello de la Iglesia Católica porque estás bautizado en la Iglesia Católica. ¿Te bautizaste en la Iglesia Católica? A saber, le digo yo no sé. Me han contado que sí, pero yo no sé. Entonces, y comenzamos a platicar, ¿verdad? Y me dice, a ver, dime, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Que el Papa, y comienza a hablarme de eso, ¿verdad? Y les digo yo, mire, yo creo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ah, pues no, me dice, entonces me equivoqué contigo, no eres católico, eres protestante. Entonces, y comenzamos a platicar, y dice, oye, ¿y por qué ustedes los protestantes no creen en el Santo Padre? Y le digo yo, es que mire, muchas injusticias han hecho. Le digo, mire, quemaron a Juan Hus en una estaca, lo quemaron.
Y quemaron a muchas personas que se les oponían. Es que miren, me dijo, la iglesia me dijo no debe más crímenes que como 177 que mató en estaca, solo por eso. Imagínense usted, solamente eso, y usted dice que es masacre, y no era masacre, son solo 177 hombres que mató en la Inquisición. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces dice la señora, me dice, a ver, dime tu opinión en cuanto al infierno. ¿Existe o no existe? Y comenzamos a platicar. Y los pensamientos que tiene ella son bien diferentes a lo que dice la Biblia. Bien, hermanos, cuánto no quisiera hablar mucho hasta que llegara la noche, ¿verdad? Pero ya no. Entonces vamos a terminar hasta aquí. Pasa a ustedes y espero que hayamos un poquito, ¿verdad? Entendido lo que leímos de este humilde siervo, que no me lo sé todo, sino que apenas sé por misericordia lo que sé.